Dios espera que su pueblo sea agradecido y recuerde siempre las obras que ha hecho a su favor. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo de Dios y estamos continuando en esta temática, la conquista de la fe. Y estamos entrando en lo que es la parte número 5 de esta serie. Y es una serie que tiene que ver con la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel, aquel pueblo que estuvo divagando por 40 años en el desierto y por fin se llega el momento de la conquista, ese momento de la verdad, ese momento donde estaban esperándolo por muchos años, por mucho tiempo. Es más, de alguna forma, desde Abraham, cuando Dios había prometido a Abraham a esta tierra cientos de años antes, por fin se llegaba a este momento. Y no iba a ser fácil, no sería sencillo. Se requeriría que ellos creyesen a Dios, que ellos obedecieran a Dios. Y esa es una temática muy interesante, que es muy relevante al tiempo en el que estamos viviendo el día de hoy. Así que el tema de hoy es un recordatorio de las obras de Dios y estaremos ahí en Josué capítulo 4, versículo 5 y leeré de la Nueva Traducción Viviente. Pero antes de continuar, déjeme invitarle a que si aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo haga para que usted pueda recibir cada semana notificaciones de cuando estemos subiendo este video semanal, Dios mediante, o que estemos transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Así que si no lo ha hecho, suscríbase y también hágale clic a la campanita para que esto usted pueda recibir las notificaciones en su momento. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Josué 4, versículo 5. A manera de introducción, sabe que es común que cuando nos encontramos en alguna situación difícil, pidamos oración y clamemos por la intervención de Dios a nuestro favor. Pero suele suceder que muchas veces, con el paso del tiempo, después de que Dios nos ha ayudado, después de que Dios intervino a nuestro favor, sabe que es posible que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y seguimos con nuestra vida, y cuando enfrentamos otro obstáculo, nos recordamos de nuevo de Dios y empezamos a clamar de nuevo al Señor. Y es interesante este tipo de ciclo que muchas veces vivimos. Pedimos a Dios, Él interviene, pero luego nos olvidamos. Sabe que la historia del día de hoy nos recuerda cuán importante es no olvidar lo que Dios hace o lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es importante que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, seamos un pueblo que recuerda, que seamos agradecidos y que nunca olvidemos lo que Dios hace en nuestro favor. El primer aspecto en sus notas es de que debemos recordar las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel acababa de vivir una de las experiencias más impresionantes. Acababan de cruzar el río Jordán. Y es interesante que esta generación de israelitas que acababan de cruzar el río Jordán era muy pequeña, o muchos de ellos todavía no habían nacido cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Muchos de ellos, repito, no habían nacido cuando Moisés les saca de Egipto. Y ahora, siendo ya adultos, les toca vivir algo muy semejante a lo que sus padres habían experimentado. Posiblemente ellos recordaban cómo sus papás, sus padres, sus abuelos, los ancianos del pueblo les platicaban cómo ellos habían cruzado el Mar Rojo. Pero ahora a ellos les tocaba experimentar. Y créanme que es muy diferente lo que Dios hizo tiempo atrás y lo que Él está haciendo en el presente en nuestra vida. Es decir, uno puede escuchar lo que Dios hizo hace 40 años y otra cosa es ver lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo el día de hoy. Y créame, esta experiencia marca la vida de muchos de ellos. Y Dios no quería que esta experiencia de cruzar el río Jordán como que quedara en el olvido. Y es interesante que Dios ordena que uno de cada tribu
tomase una piedra, una roca, y levantaran un monumento para recordar lo que Dios había hecho ese día con ellos. Les había hecho cruzar el río Jordán y Dios no quería que se olvidaran de esto. Y es interesante que para Dios es importante que recordemos sus bendiciones y bondades en nuestras vidas. Y la razón es porque muchas veces recibimos las bendiciones de Dios, simplemente continuamos con nuestras vidas, se nos olvida lo que Dios hizo y nos olvidamos de Dios. Y sin importar la situación actual que estemos pasando, hay mucho por lo que debemos agradecerle a Dios. Es importante ver atrás, recordar lo que Dios ha hecho en nuestro medio y nunca olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Y por eso mismo Dios les dice, ¿saben qué? Les voy a pedir que tome cada uno de la tribu que corresponda una piedra, 12 piedras, y van a levantar un monumento para que no se les olvide lo que acaba de acontecer este día. Y cuando vengan sus hijos, ustedes puedan recordar lo que sucedió, o les puedan recordar a sus hijos lo que ha sucedido en ese tiempo. El segundo aspecto en sus notas es ver el propósito divino de este monumento que Dios les pide que hagan. Sabe que cada milagro que Dios realiza tiene un propósito. Y vamos a leer ahorita ya en los versículos 6 y 7, Dios les menciona la razón a los israelitas del por qué es la razón de este monumento, por qué iban a levantar este monumento. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, dice ahí en la Nueva Traducción Viviente, versículos 6 y 7, dice, las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, dice, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel, dice, para siempre. Y ese es el corazón de este capítulo, de este capítulo donde estamos leyendo, de este milagro que acaba de suceder. Y esas son las instrucciones de Dios. Dios quiere que los israelitas recuerden que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Es decir, escucha bien, la razón por la que pudieron cruzar el río Jordán fue porque el arca de Dios pasó por ahí. Es decir, no fue obra de Josué o los sacerdotes del pueblo. Es decir, la presencia de Dios abrió las aguas. Y esto era algo que Dios quería que quedara muy en claro en la memoria de los israelitas. Esto debía quedar muy en claro. Debían recordarlo y hacerlo saber a las generaciones futuras. Dios les dice, ¿saben qué? Deténganse. No se meten todavía muy adentro en la tierra prometida. Quiero que hagamos algo ahorita en el río Jordán. Antes de que nos vayamos, antes de que adentremos a la conquista, debemos pausar, debemos detenernos y debemos levantar un monumento. ¿Por qué? Porque al rato van a venir sus hijos y van a decir, bueno, ¿y estas piedras de qué son? Y ustedes les van a decir, porque cuando pasó el arca del pacto por el río Jordán, las aguas se secaron, las aguas se abrieron. Y Dios les dice, esto es algo que nunca deben olvidarse. ¿Están entrando a la tierra prometida? Sí, qué bueno. ¿Pero por qué entraron? Porque la presencia de Dios les guió a través de ese río Jordán. Y eso, créame, es bien importante. Y esa es la razón por la que usted y yo nunca debemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios está haciendo en nuestro medio, sin importar en qué momento estemos pasando. El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que nos corresponde actuar. Dios no lo deja solamente a la memoria de los israelitas. Era necesario levantar algo que estuviese a la vista de todos. A Josué le correspondía entonces actuar, le correspondía obedecer lo que Dios le había ordenado. Es decir, Josué fue fiel. Josué actuó en levantar este monumento. Dios había hecho su parte en hacerlos pasar en seco por el Jordán. Josué entonces ahora debía asegurarse que este acto divino no quedara en el olvido. Entonces, como líder del pueblo de Dios, Josué debía hacer que no se olvidaran de las obras de Dios. Y escúchame bien, como creyentes en Dios, no solamente debemos ser recipientes de las bendiciones divinas y ser portadores de las bendiciones de Dios, sino que, escuche bien,
debemos asegurarnos que nuestros hijos y quienes nos rodean sepan lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Sabe que el salmista nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí en Salmo 103, 2. Vamos a leerlo de nuevo otra vez. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca dejemos que lo que Dios ha hecho quede en el olvido. Nunca olvidemos que si bien es cierto, Dios ha sido bueno y Dios nos ha bendecido, bueno, qué bueno, gloria a Dios, pero a usted y a mí nos corresponde nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Y a manera de conclusión, sabe que Dios es fiel y Dios es bondadoso. Él no cambia, Dios no cambia y sin embargo, sabe que nos corresponde hacer que sus obras de Dios en nuestro medio sigan siendo recordadas. Somos responsables, usted y yo, de que esto sea así. Dios nos ha confiado su palabra y créame que usted y yo debemos ser fieles en declarar lo que Él ha hecho, sus abundantes y maravillosas obras a las siguientes generaciones. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso hacemos estos videos. Por eso usted abre sus puertas del hogar para que otros puedan venir y escuchar la palabra de Dios, para que otros puedan atestiguar, puedan ver lo que Dios ha hecho en usted, lo que Dios ha hecho en su familia, que quizá antes usted era alguien que estaba perdido, alguien que estaba en los vicios, pero ahora hay mucho por lo que debemos estar agradecidos y recordar y hablarlo, decirle a la gente, decir, ¿sabes qué? Lo que Dios ha hecho lo puede hacer contigo y ser como piedras vivas, ese monumento que pueda ser como un testigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Y yo quisiera que ahorita, para conversar ahí en su grupo familiar, que pudiésemos conversar respecto al por qué Dios nos permite que recordemos sus obras a las siguientes generaciones. ¿Por qué, mejor dicho, por qué Dios nos pide que recordemos sus obras a las siguientes generaciones? ¿Por qué esto es tan importante para Dios? ¿Por qué era tan importante para Dios que el pueblo de Dios levantara el monumento? ¿Y por qué es importante que usted y yo podamos recordar las obras de Dios a las siguientes generaciones? Para que lo hablemos esto rápido allí en el grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú permitas que nunca olvidemos lo que tú has hecho por nosotros y que podamos ser testigos de esta bendición a otras generaciones, que podamos ser piedras vivas y que podamos transmitir esta verdad a quienes nos rodean. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sabe que en este tiempo de pandemia es tan importante que esto sea una realidad. El hecho de que hoy recordemos, en ese tiempo difícil, podamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho tiempo atrás en nosotros, y recordar que si Él fue fiel antes de la pandemia, Dios seguirá siendo fiel durante la pandemia y posterior a la pandemia. Y porque Él es así, Dios no cambia. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.